Buenas noches, amados hermanos. El Señor Jesucristo les bendiga ricamente. Bienvenidos en esta preciosa noche de este lunes 30 de abril. Llegamos a final del mes de abril, gloria al Señor, y hemos visto la gloria de Dios en todo este mes. Su presencia con nosotros, su fidelidad, gloria al Señor Jesús, ha sido maravilloso. Muy bendecidos hemos estado durante este mes, nuestra vigilia, los programas que hemos tenido, cada predicación que se ha traído a esta plataforma ha sido de gran bendición. Les invitamos para que usted pueda ir a nuestro canal de YouTube, Red Internacional de Oración Guardianes del Aceite, y allí en el canal de YouTube usted va a encontrar todas las predicaciones que hasta este momento, gloria al Señor, hemos podido archivar para que usted sea bendecido, para que usted pueda compartir también con otros, gloria al Señor Jesucristo. Así que felices en esta noche de poder estar aquí presentes, gloria al Señor, para realizar esta programación de que todos los lunes a esta hora estamos desarrollando, gloria al Señor Jesucristo, adelante y a la perfección, gloria al Señor Jesús. Vamos a dejar en esta noche al pastor Oscar Cabrera, panelista de este proyecto, junto con otros dos pastores que siempre están al frente del proyecto, el pastor Marbella Bendaño desde México y nuestro amado hermano Juan Antonio López desde Saskatoon. En esta noche, el pastor Oscar Cabrera desde Calgary es el panelista que va a presentar al predicador, gloria al Señor, de esta noche. Adelante, pastor, Dios me le bendiga, muy buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Adelante a la perfección. Solo quiero darle una reseña de lo que es adelante a la perfección. Adelante a la perfección está basado en Hebreos, el capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras, de la fe en Dios, la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Basado en este pasaje de la palabra del Señor, de que dice, vamos adelante a la perfección, y nos habla acerca del arrepentimiento, el cual estuvimos tratando anteriormente, muy ampliamente. Ahora entramos a un nuevo tema, a un segundo tema. El segundo tema es de la fe en Dios. Vamos a desarrollar la fe en Dios por un mes. Nuestro hermano Alfredo Palacio de Cúcuta, Colombia, estará desarrollando la fe en Dios. Desde que vamos a dejar entrar a esta sala, a permitir que entre a esta sala y enseñe la palabra preciosa del Señor a nuestro hermano Alfredo Palacios. Adelante, mi hermano. Amén. Dios les bendiga. Bendición poder estar esta noche para compartir la palabra de Dios y poder, tener, ojalá con la ayuda de Dios, un entendimiento acerca de este tema que es tan importante y básico en la Escritura, acerca de la fe en Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a mirar que realmente es un tema de importancia porque dice la carta a los Hebreos, el capítulo 11, el versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, un elemento importante aquí es que sin fe es imposible agradar a Dios. Cada persona que nos muestran en la carta a los Hebreos que agradó a Dios, que alcanzaron testimonio de haber agradado a Dios, fue porque vivieron una vida de fe. Y es un elemento importante, es básico. Bueno, la Biblia nos muestra, por ejemplo, 3 pilares. Dice la Biblia que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y dice estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces tenemos que la fe es un elemento importante porque nos conecta con lo invisible. La fe tiene que ver con aquello que nosotros creemos, aunque nosotros no podemos verlo. Entonces nos hace consciente de que hay realidades espirituales que no se ven. Nosotros vivimos en un mundo físico donde todo lo palpamos, lo vemos, lo olemos, lo gustamos, lo tocamos. Pero también hay un mundo espiritual donde existe lo invisible, donde no podemos verlo con nuestros ojos materiales. Entonces necesitamos ese aspecto o ese sentido. Alguien ha llamado a la fe que es como nuestro sexto sentido.
Y es el sentido que nos hace conscientes de las realidades espirituales invisibles. Y entonces es muy importante porque, por ejemplo, la Biblia nos dice que Dios es espíritu y que a Dios nadie le ha visto jamás. Y hay realidades espirituales también invisibles. Pues la Biblia dice que Dios creó todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Entonces nos muestra que hay realidades que nosotros no podemos ver, pero necesitamos ese elemento de la fe para nosotros creerle y conectarnos con él. Entonces la fe nos hace a nosotros conscientes de un Dios que es real, pero que nosotros nunca lo hemos visto. Entonces llegará el tiempo en que la fe no se necesitará la fe porque vamos a ver cara a cara a nuestro Dios. No vamos a necesitar la fe. La esperanza es esa expectativa de lo que nosotros esperamos recibir, de la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Entonces eso es muy importante, mantener la fe y la esperanza. Vamos a mirar entonces que la Biblia nos muestra bueno, desde el principio, la Biblia nos enseña la importancia de este tema de la fe. No es un tema, la fe no es un tema del Nuevo Testamento, sino que es un tema que tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Y nos enseña la palabra de Dios que siempre la forma de Dios salvar al ser humano y de tener una relación con él es a través de la fe. Nunca la Biblia nos muestra que ningún ser humano ha sido salvado por otro medio, por buenas obras, por guardar una ley, por un sistema de rituales, sino que la salvación siempre ha sido única y exclusivamente por la fe. Nuestros primeros padres cayeron porque ellos realmente no creyeron la palabra de Dios y atendieron la voz del enemigo. Entonces ellos pusieron en duda la palabra que Dios les había dado. El enemigo les sembró una duda allí a la mujer cuando le dijo, ustedes no van a morir. Y lo que pasa es que Dios es egoísta con ustedes y por eso Él no quiere que ustedes coman de ese árbol. Entonces sembró duda y la mujer creyó lo que le estaba diciendo allí el tentador y cayó bajo eso. Pero nosotros somos levantados nuevamente para tener esa relación con Dios por medio de la fe. Entonces la fe es como volvernos al camino correcto, volvernos al camino de la salvación y entender que solamente es el plan, el camino que nos lleva a nosotros de regreso a la presencia de Dios. Ese camino va trazado, como dice la Escritura, que debemos preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Entonces tenemos que averiguar porque hay sendas que son antiguas, es decir, que vienen desde el principio, establecidas por Dios, y debemos preguntar cuáles son y andar por ellas y hallaremos descanso para nuestras almas. Quiero decir que hay 3 libros en el Nuevo Testamento, 3 cartas que escribió 2 el apóstol Pablo y otra que no sabemos quién la escribió, pero están aquí en el Nuevo Testamento y cada una de esas cartas tiene como raíz un texto en Habacuc 2:4, donde se sienta esta doctrina y nos dice que aquel cuya alma no es justa se enorgullece. Habacuc 2:4. Dice, mas el justo por su fe vivirá. Y aquí en estas 3 cartas está tomando como base de la doctrina ese texto en Habacuc 2:4. Entonces, por ejemplo, Pablo en Romanos escribe en la carta a los Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al que cree, al judío primeramente y también al griego. Y dice el verso 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, cuando él dice esta palabra, dice, como está escrito, quiere decir, no le estoy hablando de una doctrina nueva. No estoy hablando de una doctrina que estoy inventando o es una novedad. Estoy hablando de una doctrina que ya tiene bases en el Antiguo Testamento. El profeta Habacuc ya había dicho que el justo por la fe iba a vivir. En la otra carta que nos habla de esto es la carta a los Gálatas. Y allí en el capítulo 3 encontramos también esta expresión
donde Pablo está diciéndole a los Gálatas, nuevamente dice que la justicia que Dios ha destinado para el ser humano es por la fe, porque dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces estaba volviendo a nombrar aquel texto de allí de Habacuc 2:4. La otra carta que nos habla acerca de este tema es la carta a los Hebreos. Y aquí en el capítulo 10, los últimos versículos, está escribiendo el escritor a los Hebreos. Allí está diciendo que porque nos es necesaria la paciencia y la esperanza, dice, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Dice, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, más el justo por su fe vivirá. Entonces nuevamente está mencionando aquel texto de Habacuc 2:4. Entonces eso nos muestra la importancia que 3 cartas que se escribieron en el Nuevo Testamento tienen como base de su doctrina este texto de Habacuc 2:4, donde nos dice que el hombre es justificado por la fe. Entonces el apóstol Pablo dice que cuando él fue para predicar el evangelio, él fue a predicar acerca del arrepentimiento, a la necesidad del arrepentimiento y de la fe en Dios. Entonces son las cosas básicas para nosotros tener una relación con Dios. No hay salvación sin arrepentimiento, no hay salvación sin fe en Dios. Entonces aquí vemos en la primera carta que mencionamos, la carta de Pablo a los romanos, la doctrina que siente ahí, podemos nosotros dividir esta expresión, mas el justo por su fe vivirá. Vamos a dividirla de esta manera. Vamos a ir desarrollando el tema, vamos a ir mirando la necesidad de la fe para ser justificados ante Dios y que no hay otra forma. Vamos a ir explicando qué significa la fe, qué elementos muestra la Biblia que componen la fe verdadera que salva. Y vamos a ir mostrando, si el tiempo nos da, y venir mostrando grados de fe y que realmente en el reino de Dios las cosas funcionan por la fe, no por otra cosa. Entonces, en la carta a los romanos, Pablo nos presenta nos muestra la condición del hombre en el pecado, y los 3 primeros capítulos nos muestran a nosotros una humanidad totalmente caída, totalmente apartada de Dios, tanto paganos como moralistas, como judíos. Nos dice, termina esa parte diciendo que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces que la única esperanza del ser humano está en una salvación que viene de Dios. Porque dice, porque no hay justo ni aun uno, todos nos descarriamos, todos a una dice que nos apartamos de Dios. Entonces la única solución viene de parte de Dios. Y nos dice Pablo allí que la justificación viene por causa, por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero que el medio que Dios nos dice por el cual podemos recibir esta salvación es por medio de la fe. Dice en el capítulo 3, dice que justificados gratuitamente por la fe, dice por su gracia. Y luego dice el capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la carta a los romanos podemos aplicar el aspecto de que el justo, o sea, ¿quién es el justo en la presencia de Dios? Entonces nos muestra que el justo puede serlo únicamente por la fe, por cuanto todos pecamos. Y somos justificados únicamente por ese elemento de la fe. No podemos ganarnos la salvación por obras, no podemos ganar una justicia ante Dios por otro medio, sino es exclusivamente por la fe. Y Pablo dice que por la fe sola. Entonces dice que toda jactancia queda excluida, porque menciona el capítulo 3, en el versículo 27, 28, 29, en esa parte está mencionando que la ley de la fe excluye toda otra forma de justificarse ante Dios. Una ley es un principio que Dios ha establecido, y en Romanos se nos está mostrando que la ley de la fe excluye todo sistema diferente para uno ser justificado ante Dios. Entonces la carta del Romano es el aspecto que presenta la manera como Dios salva a los pecadores y cómo los hace justos en su presencia,
es solamente por la obra de Cristo y el hombre lo recibe únicamente por la fe. En la carta a los Gálatas nos trata ya el aspecto como la segunda parte de ese texto, y es por la fe. En Romanos el justo, pero en Gálatas se centra más en la fe. Entonces en la carta a los Gálatas nos muestra ya el aspecto y profundiza más en que la ley se opone a la fe. O sea, son dos puntos totalmente contrarios. Que si nosotros somos justificados por la fe, no podemos apoyarnos en una salvación por la ley, porque ahí está explicando Pablo que la ley es de obras, porque la ley está diciendo, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la ley dice que, pero la fe nos muestra que excluye todo sistema de obras para salvarse. Entonces Pablo explica, dice, pero la ley no es de fe, porque dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces el propósito de la carta a los Gálatas, que se está escribiendo porque llegaron unas personas no judaizantes, o sea, personas que de pronto habían abrazado el cristianismo, aparentemente, pero ellos querían hacer que los gentiles que se convertían a Cristo tenían que guardar todas las cosas de la ley, incluyendo, por ejemplo, festividades, la circuncisión, los días festivos, como el sábado, y todas las cosas que incluía la ley. Entonces ellos decían, usted sí se puede salvar por la fe en Cristo, pero además tiene que guardar la ley. Entonces Pablo está escribiendo que todos aquellos que dependen de la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces Dios nos mostró un camino a nosotros, y es que el único camino para justificarnos delante de Dios es el camino de la fe. Y explica allí que cuando Dios le dio la promesa a Abraham, y Abraham creyó a Dios, que Dios iba a hacer de él una gran nación, que le iba a dar una tierra, la Biblia nos dice que Abraham no hizo ninguna obra para ganar el favor de Dios, sino que simplemente Abraham creyó a Dios, y esto le fue contado por justicia. Entonces Pablo escribe aquí en la carta a los Gálatas que todos los que son de la fe somos hijos de Abraham. Y si somos hijos de Abraham, entonces pertenecemos a Cristo. Porque Dios estableció en Abraham un principio, y es que la manera de Dios salvar al mundo, Dios le dijo a Abraham, en ti y en tus simientes serán benditas todas las naciones. Entonces la persona que quiera estar incluida en Abraham tiene que tener la vida que tuvo Abraham, y la vida que tuvo Abraham fue una vida de fe. Y está explicando también que nosotros debemos seguir las pisadas de Abraham, porque todos los que somos de Cristo, entonces automáticamente somos hijos de Abraham. Es interesante saber que cuando la Biblia nos habla, por ejemplo, de ese lugar que hay después de la muerte, nos habla del seno de Abraham, y que es donde van allí las personas que murieron en la fe. Y cuando vemos el rico en la historia, en Lucas 16, ahí dice que el rico fue al Hades, pero aquel mendigo que murió en la fe fue al seno de Abraham. En el seno de Abraham hay descanso, hay esperanza, ahí hay la esperanza de la vida eterna, pero en el Hades allí no hay esperanza. Entonces, qué interesante saber que si nosotros vivimos una vida de fe, estamos conectados con Abraham, y aún después de la muerte tenemos un lugar de descanso seguro, porque en el seno de Abraham es un lugar que hay reservado para los creyentes que mueren en la fe. Entonces esto es muy importante, mirar que estas tres cartas están apoyadas en aquel texto de Habacuc 2:4, y que la doctrina de la fe trasciende y viene desde el Antiguo Testamento y va por todas las páginas de la Biblia. Entonces la Biblia nos enseña que jamás ninguna persona ha sido salva por otro medio sino por la fe, porque de pronto algunos piensan que como se dio la ley en el Antiguo Testamento, que las personas que vivieron bajo la ley, ellos fueron salvas por la ley. Pero la Biblia nos está explicando, Pablo en la carta a los Gálatas, está explicando que antes de Dios dar la ley, Dios ya había dado la promesa a Abraham unos 430 años antes.
y que después fue añadida a la ley, pero con un propósito, pero no fue salvar, porque ya Dios había dicho a Abraham que él era justificado por la fe. La ley se añadió con el propósito de hacer visible el pecado y mostrar la pecaminosidad en el ser humano, pero nunca Dios dio la ley con un intento de que la gente tratara de guardar esa ley para salvarse. Pero de pronto vino la equivocación y tomaron ya la ley como una forma, como un salvavidas, pensando que el hombre podía hacer cosas para ganar mérito en la presencia de Dios. Pero la ley fue como, más bien como una plomada, digamos, que Dios dio, y una plomada lo único que hace es decir si la pared está derecha o está torcida. Entonces la ley fue como la plomada que Dios puso al ser humano para mostrar que el ser humano está lejos de Dios, está apartado de Dios, que el ser humano realmente es un pecador y necesita es un salvador. Y por esa razón ahí dice Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3 y el versículo 24, dice que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero que ya habiendo venido Cristo, ya no necesitamos el ayo, porque ya llegó nuestro Salvador. Entonces, no hay forma de ser salvos por la ley, sino que los del Antiguo Testamento, ellos fueron salvos por la fe. Además, en la carta de Pablo a los romanos, cuando Pablo está tratando este tema, allí en el capítulo 3, ya la última parte del capítulo 3, enseñándonos que el hombre es justificado por la fe, entra en el capítulo 4 y nos da 2 ejemplos del Antiguo Testamento para mostrarnos que siempre el camino de la salvación ha sido por la fe. Y primero nos habla de Abraham y nos dice que cuando Dios lo justificó, Abraham no hizo ninguna obra, sino que Abraham simplemente creyó a Dios. Entonces Abraham vivió antes de la ley. Pero ahora nos muestra otro ejemplo y es David. Y David vivió en el tiempo de la ley. Y David cometió adulterio, David hizo matar a un hombre inocente, David codició, es decir, él cometió pecados que la ley condenaba, inclusive de muerte. Pero cuando David vio su pecado y su condición, él no podía salvarse por esa ley, porque esa ley lo que hacía era condenarlo. Pero en el Salmo 32, David está diciendo que es bienaventurado aquel a quien Dios no inculpa de pecado, aquella persona a quien Dios no condena por causa de que no hay forma de salvarse por la ley, porque esa ley está condenando el pecado que él está haciendo. Entonces David ve que la única forma es decir, Señor, te declaré mi iniquidad y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces está mostrando en ningún momento fue justificado por esa ley, aunque él vivió en el tiempo de la ley. Y que la única forma fue confesar su pecado a Dios y arrojarse en la misericordia de Dios, porque no había otra forma de ser salvo, sino por la fe. Entonces, son puntos que el apóstol Pablo está aclarando acerca de lo que es la salvación por medio de la fe. Hay muchos aspectos que la Biblia toca respecto a la fe. Por ejemplo, la fe también como don del Espíritu Santo, un don que se activa, un don de poder, pero también nos habla de grados de fe. Entonces, esto ya trata de que lo que el apóstol Pablo dice que el justo por la fe vivirá, Romanos 1:17. Entonces dice que va de fe en fe, es decir, que de comienzo a fin la salvación es únicamente por la fe. Y toda la vida del cristiano se desarrolla por la fe, porque no hay otra forma. Todos los beneficios, todos los favores de Dios, todos los dones que podamos recibir de Dios, los recibimos únicamente por la fe, porque jamás podremos ganar de Dios. Por ejemplo, nunca puedo ganar un don de Dios espiritual por ser bueno, porque yo hice algo para merecerlo. Simplemente son dones, por eso se llaman dones espirituales, los dones del Espíritu. Un don es un regalo que no se le da a uno porque se lo ganó, sino simplemente porque alguien quiso regalárselo. Entonces, el don del Espíritu Santo es eso. Nunca nadie puede ganarse el Espíritu Santo por una buena obra que el hombre tenga. La Biblia dice que nosotros recibimos el Espíritu Santo simplemente por el oír con fe. Y Pablo le está escribiendo a los Gálatas y él les está diciendo, el que hace maravillas entre vosotros y el que os suministra el Espíritu, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe.
Pablo le está diciendo que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, ellos no eran personas que estaban haciendo buenas obras porque eran pecadores. Simplemente ellos oyeron el mensaje del Evangelio que Pablo está predicando y ellos lo creyeron y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, todo esto lo está explicando Pablo aquí en la carta a los Romanos y en la carta a los Gálatas. Ahora, en la carta a los Hebreos se nos trata más el último punto, y es el aspecto de que el justo, o sea, vivirá. Entonces nos muestra ya la vida de fe. Y por eso hay un capítulo completo allí, el capítulo 11, que usted encuentra muchas personas mencionadas, comenzando desde Abel. Y dice la Biblia que todos ellos alcanzaron buen testimonio por la fe. Y entonces nos está enseñando en el capítulo la vida de fe que ellos vivieron. Entonces muestra, por ejemplo, la vida de Noé, la vida de Abraham, la vida de los patriarcas, y de ahí para adelante todas las personas que menciona, y termina diciendo, dice, y me faltaría el tiempo para hablar de todos los demás, que por fe conquistaron reinos, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, se hicieron fuertes en batalla, y todo esto lo hicieron por la fe. Entonces, en la carta a los Hebreos se enfatiza ya el hecho de que tenemos que vivir por las realidades espirituales que aunque son invisibles, pero no por eso dejan de ser una verdad. Está escribiendo la carta a los Hebreos en un tiempo cuando los hebreos están, es decir, ellos tenían su templo, tenían un sistema de culto, tenían un templo con el altar, con el altar de bronce, con el altar de oro, un candelero, con un lugar santísimo, con el arca que había allá, un sumo sacerdote vestido de ropas especiales, muy impresionantes, un sistema de culto, tenían cosas que eran palpables para ellos. Pero nos explica que eso solamente eran figura y sombra de las cosas reales que hay en el cielo. Entonces, por ejemplo, el templo, ya no había templo como tal para adorar a Dios. Recordemos que Jesús, hablando con la mujer samaritana, ella le preguntó, dijo, Señor, nosotros adoramos en este lugar y ustedes adoran allá. Entonces el Señor le dijo, mujer, créeme que la hora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, es decir, ya no se va a necesitar un templo, porque ese templo simplemente era una representación de aquel que verdaderamente es el templo. Recordemos que Jesucristo dijo en una ocasión cuando los judíos le dijeron, danos una señal de todas las cosas que haces. Y Jesús les dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Y dice que ellos dijeron, 46 años tardamos construyendo este templo y tú dices que en 3 días lo levantas. Pero dice que él ahora era el templo de su cuerpo. Y ellos estaban pensando, era en el edificio. Entonces, eso nos estaba mostrando que realmente el verdadero templo de Dios ahorita era el cuerpo de Jesucristo. Dios se había manifestado en carne y como lo predicó después Esteban, Dios no habita en templos hechos de manos humanas, porque ya el profeta lo había dicho. ¿Qué casa me van a componer? ¿Qué lugar me van a edificar? Si yo hice todas estas manos, ¿en dónde voy yo a vivir? ¿Dónde me van a hacer una casa? Pero ellos están acostumbrados al templo, pero el escritor a los Hebreos está diciendo que Cristo nunca entró en el templo para ofrecer sacrificios, sino que Cristo entró en el verdadero templo, el lugar santísimo, que es la misma presencia de Dios. Que Él entró a la presencia de Dios y se sentó allí en el trono como nuestro sumo sacerdote y se presentó por su propia sangre para ofrecer un sacrificio para siempre. Entonces ahorita hay que dejarlo visible, que es un templo, para entender que el lugar santísimo, ahorita en el que nosotros ya tenemos acceso, es la misma presencia de Dios. Ya no un sumo sacerdote una vez al año, porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, recordemos que cuando Él murió exclamó, el templo, en el templo el velo se rasgó en 2, ese velo que no permitía entrar al lugar santísimo, y eso daba a entender que se había abierto la entrada a la presencia de Dios. Entonces ese templo ya quedó inactivo, porque Cristo ofreció sacrificio, entonces se acabaron los sacrificios.
Cristo rompió el velo, entonces ya no hay lugar santísimo aquí en la tierra. El lugar santísimo es la presencia de Dios. Entonces el escritor a los hebreos nos está explicando que ahora nosotros tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, porque tenemos un sumo sacerdote sobre la casa de Dios que traspasó los cielos, y que tenemos libertad para entrar por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Entonces, el escritor a los hebreos está mostrando que ya debemos vivir por las realidades espirituales. Los hebreos querían, en cierta manera, había el peligro de apostatar y desechar el sacrificio de Cristo para ellos seguir refugiándose todavía en los sacrificios de animales y todavía pensar que en ese templo ahí todavía residía la gloria de Dios. Pero el escritor a los hebreos está diciendo que tenemos que ir por las realidades ahorita espirituales, pero que son invisibles. Y para creer eso, pues, ¿qué necesitamos? Necesitamos fe. No necesitamos ver. No necesitamos tener un templo ahorita aquí en la tierra para creer que Dios está ahí, porque entendemos que Jesucristo entró en el verdadero templo, que son los mismos cielos, la presencia de Dios. Entonces, qué bueno que podamos mirar esta comparación entre estas tres cartas que se escribieron y entender que en cada una de ellas se nos está recalcando que lo necesario es que nosotros creamos y que vivamos una vida de fe, porque la fe es lo que nos conecta a nosotros con las realidades invisibles y con nuestro Dios, que aunque no lo podemos ver, pero por la fe podemos tener comunión con Él. Recordemos que aún el apóstol Pedro dijo que a quien nosotros amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque al presente no lo veamos, pero nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Cuando se cumple el objetivo de nuestra fe, entonces la Biblia dice que vamos a verle cara a cara tal como Él es. Entonces ya no vamos a necesitar la fe, porque vamos a ver cara a cara. Pero mientras estamos en el mundo físico y mientras esperamos que Cristo venga, necesitamos la fe día tras día para poder mantener esa relación con Dios, porque es la única manera de agradar a nuestro Dios. Por eso está diciendo que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Dios existe, que Él es real y que Él recompensa a aquellos que le buscan. Entonces realmente la fe es una necesidad y una parte muy importante en nuestra relación con Dios. Vamos a mirar algunas cosas acerca de la fe y vamos a pensar un poquito en lo que es fe, en la definición de fe. Hay algunos textos en la Biblia que nos ayudan a entender esto. Santiago 2:20 dice: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Romanos 10:9 nos dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice que si creyeres en tu corazón y se confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vaya, nos habla de una fe del corazón. Antes leímos de una fe que si no tiene obras es muerta. Entonces la fe es viva, la fe verdadera tiene que ir acompañada de obras. Pero ya vamos a ver de qué obra está hablando. No quiere decir que tiene que hacer buenas obras, porque la Biblia nos habla de la salvación por la fe sola. Pero quiere decir que la fe verdadera se evidencia por la forma de vida de la persona. Porque la fe se mueve en su propósito. Cuando hay una fe viva, ella lo lleva a uno a la obediencia. Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es la fe? Dice que es la certeza de lo que uno espera y es la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido de algo, aunque no lo veo. Estoy convencido de la existencia de Dios, aunque nunca lo he visto. Entonces, la fe trae una convicción al corazón de la persona que cree. Entonces, ¿cuál es la fe que salva? Es la fe que viene del corazón. Entonces, la fe significa creencia y confianza en Dios. Entonces, vamos a ver que es un asentimiento de la mente
y un consentimiento de la voluntad. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, versículo 13, aquí nos dice la palabra de Dios acerca de un hombre llamado Simón, que era un mago, y cuando Felipe entró allí para predicar el evangelio, entonces nos dice la palabra de Dios en el capítulo 8, versículo 13, y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Pero luego aquí nos dice que Simón creyó, pero el versículo 21 dice, no tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces nos muestra que la creencia que tenía allí Simón realmente no era una fe viva, no era una fe real. Entonces vamos a descubrir que no es simplemente el asentimiento mental a una verdad escritural, o sea que yo digo sí creo que es así, sino que tiene que ver con algo del corazón también. La fe viva, la fe que salva, que no solamente toca el intelecto, no es un asentimiento solamente, sino también un consentimiento de la voluntad a esa verdad. Entonces, la fe intelectual no basta, no basta. Es decir, esta fe que tenía Simón no era la fe que salva, era simplemente como algo de la mente, pero realmente no era una fe del corazón. Entonces, una persona puede asentir intelectualmente al evangelio. Asentir es que yo digo, por ejemplo, sí, lo que me están predicando es verdad, eso es una verdad. Eso es asentir, o sea, con la mente, que la mente acepta que eso es una verdad. Pero no solamente tiene que hacer eso, sino que la fe esencial es cuando la persona viene y entrega la vida a Cristo. O sea, se entrega esa verdad que la persona está oyendo. Esa es la fe del corazón, esa es la fe que salva. Entonces, la fe intelectual indica el reconocimiento de los hechos del evangelio, dice si son verdaderos. Pero la fe del corazón indica la dedicación de la vida de buena gana a las obligaciones que el evangelio trae. Entonces, no es simplemente como muchas veces se dice, levanta la mano, tú dices que crees, listo, ya eres salvo. Esa no es la fe bíblica que salva. La fe no es simplemente un sentimiento de la voluntad, de la mente, sino que la persona tiene que entregarse para vivir esa verdad que cree como una realidad. Pero la fe que salva es un acto de la personalidad entera que envuelve el intelecto, la emoción y la voluntad. Entonces la fe que salva es una fe viviente y efectiva, no solamente el ascenso de la mente, sino que es una fe que nos lleva hasta la obediencia. Entonces, como hemos oído el tema del arrepentimiento, podemos decir, sin arrepentimiento es imposible que el hombre crea para la salvación del alma. Igualmente, sin obediencia es imposible que el hombre tenga fe, porque la fe lo lleva al hombre ¿a qué? A obedecer el evangelio. Entonces vamos a mirar una cosa aquí importante. Vamos a ver, creo que tenemos unos minuticos. Y vamos a mirar 3 elementos esenciales en la fe verdadera que nos muestra la palabra de Dios. Primero vamos a ver que para que haya una fe verdadera tiene que haber conocimiento. Segundo, tiene que haber el asentimiento o el consentimiento de la fe a ese conocimiento. Y tercero, entonces tiene que haber una apropiación. Entonces veamos estos puntos. El primero es conocimiento. El Salmo 9:10, por ejemplo, dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Qué necesito yo para confiar en Dios? Primero tengo que conocer su nombre. Es decir, tengo que conocer quién es Dios. Conocer el nombre de Él significa conocer quién es Él, porque el nombre representa a la persona. Entonces, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Yo aprendo a confiar en Dios cuando empiezo a conocer a Dios. Y necesito entonces como base un conocimiento. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que cómo creerán en aquel de quien no han oído. Entonces yo no puedo creer una verdad que yo no he oído y decir, bueno, esa es verdad y luego depositar mi confianza. Entonces, ¿qué necesito? Primero, escuchar. La Biblia dice entonces que la fe, dice así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, ¿yo qué necesito para tener fe? Lo primero es oír
la palabra de Dios para tener un conocimiento acerca de quién es Dios, de quién es Jesucristo. Entonces, la fe no es como un salto a ciegas. O sea, yo creo en cualquier cosa. Pensar que la fe es como que yo creo en cualquier cosa, me apoyo en cualquier cosa. No, la fe tiene una evidencia firme y tiene que tener, o sea, un conocimiento primero de la palabra de Dios, porque eso es lo que la Escritura dice. ¿Cómo voy a creer en aquel de quien yo nunca he oído? Es decir, una persona que nunca oye la palabra de Dios jamás va a tener una fe verdadera, porque ¿cómo va a creer en algo que la persona nunca ha oído? Entonces, la predicación del Evangelio es una necesidad para la salvación del ser humano, porque sin la predicación no puede nacer fe en la persona. Para que nazca la fe en la persona, primeramente la persona tiene que conocer, tiene que oír el mensaje de salvación para que la fe nazca en su corazón. Entonces, no puede haber una fe del corazón si primeramente hay un conocimiento aquí acerca de Dios. El segundo punto es el ascenso o el asentimiento, digamos, intelectual de mi mente a esa verdad que estoy oyendo. Entonces, por ejemplo, hay un pasaje en Marcos 12:32 que dice: entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Entonces, el Señor está diciendo una verdad. ¿Y qué hace el escriba? Decirle, eso es una verdad. Yo qué estoy haciendo, estoy dando asentimiento que eso es verdad. Entonces, eso es importante, porque no puedo tener una fe que salva sin tampoco yo, digamos, acepto o doy mi asentimiento de que lo que estoy oyendo es una verdad de Dios. Pero ahora viene el punto, ya el punto que cierra esto, y es la apropiación. Dice la Escritura en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces liga la fe con un asunto de yo recibir, con un asunto de tomar como propio algo para mí. Entonces, es decir, una persona puede creer que sí, que Cristo es Dios, que Cristo es divino, y sin embargo rechazarle como Salvador. Pero entonces la fe es el consentimiento de la voluntad al ascenso del entendimiento. Entonces la fe siempre contiene la idea de movimiento hacia su objetivo. ¿Por qué? Entonces hay cosas que nosotros no podemos entender en la Biblia, o sea, no se explican sin esto. Por ejemplo, como lo del carcelero de Filipos. Él le pregunta a Pablo, ¿qué tengo yo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero usted dice, bueno, solamente tengo que creer. Pero mire que después la Escritura dice que comenzó a hablarle la palabra de Dios. Dice que en aquella misma noche se bautizó él con toda su familia. Entonces la fe lo llevó a una obediencia y fue a bautizarse en el nombre de Jesucristo. Lo mismo pasó con el eunuco. Cuando iba por el camino allá al desierto y se le acercó Felipe y este hombre estaba leyendo al profeta Isaías. Y le dijo, ¿entiende lo que lees? Y él dijo, ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? Y Felipe se arrimó allí al carro, subió en el carro y comenzó a explicarle. Él dijo, ¿de quién está hablando el profeta Isaías aquí? Entonces comenzó a hablarle el evangelio de Jesús desde aquella escritura. Y dice la Biblia que cuando llegaron a cierto lugar donde había agua, el eunuco le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dijo Felipe, si crees de todo corazón, ¿quién puede? Y la Biblia dice que descendió y le bautizó. Entonces vemos que allí hubo que primeramente como escuchar la palabra de Dios, luego este hombre creyó esta verdad y aquello le llevó a una obediencia, o sea, a apropiarse de aquello. No simplemente es creer, pero la obediencia, la creencia, la fe verdadera nos lleva a nosotros a obedecer las verdades del Evangelio. La Biblia siempre nos muestra en el libro de los Hechos que toda persona que creía en el Evangelio se bautizaba en el nombre de Jesús. Es decir, que la fe se mueve hacia ese objetivo. Si yo creo que Cristo es mi Salvador, entonces yo entiendo que tengo que identificarme con Él. ¿De qué manera lo hago? Bautizándome en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de mis pecados. Eso muestra que realmente yo he creído esa verdad y que la estoy abrazando. Si yo rehúso ese acto, entonces realmente mi fe no ha llegado al punto que Dios quiere.
porque yo tengo que apropiarme de la verdad que yo he creído. Y eso muestra que tengo una fe verdadera. Entonces, culmino diciendo, cuando el Señor apareció a los discípulos, recordemos que Tomás no estuvo en una de esas reuniones, pero después dice que a los 8 días volvió Jesús a aparecerle y ahí estaba Tomás, el que no había creído. Cuando le dijeron, el Señor resucitó, y él dijo, si yo no viere las heridas en sus manos y meto mi mano en su costado, yo no voy a creer. Y el Señor le apareció y lo primero que dijo Tomás, ven acá. Dijo, mete tu dedo aquí en mi mano, y aquí en mis heridas en mi mano, y mete tu mano aquí en mi costado, y sé creyente y no seas incrédulo. ¿Y qué dijo Tomás? Inmediatamente cuando él creyó, él dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces él vino a abrazar una verdad. El ciego que Jesús sanó cuando él le dijo, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y él le dijo, ¿quién es el Señor para que creas? Y el Señor le dijo, pues le has visto y el que está hablando contigo él es. Entonces el hombre inmediatamente dice que se puso de rodillas y le adoró, le dijo, creo, Señor. Y le adoró. Entonces cuando uno cree una verdad, uno abraza esa verdad y se entrega a las obligaciones que tiene el Evangelio. Esa es la fe verdadera. Entonces hoy vamos a dejar nuestro tema hasta este punto. Entonces recuerde que la fe verdadera tiene 3 elementos importantes, ¿sí? El conocimiento, el ascenso de la mente y luego que viene la apropiación de esa verdad. El Señor Jesucristo les bendiga. Excelente enseñanza, hermano. Gracias por estar con nosotros. La fe en Dios, la fe en Dios. Imagínese usted de que esté en una isla donde nunca se ha hablado de Dios, donde hay personas ahí que nunca han oído la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que enseñarle primeramente a estas personas? Bueno, primeramente tendríamos que enseñarle la fe en Dios. Así como hay muchas religiones hoy en día, y bueno, aquí en estos países que son países que se inclinan mucho al materialismo, hay muchas personas que son materialistas, que no creen en Dios, y estas personas tenemos que enseñarles, ¿verdad? Primeramente tenemos que enseñarles que Dios es real, la fe en Dios, que ellos vengan a un conocimiento pleno de Dios. Y para eso la Biblia nos da ciertas maneras de cómo nosotros presentar a este Dios vivo. Primeramente dice la Biblia, así como enseñaba nuestro hermano, que del oír viene la fe, del oír la palabra del Señor. Primeramente enseñamos la palabra de Dios para que las personas oigan acerca de este gran Dios y Salvador. Y esta fe va a estar basada en un convencimiento intelectual de lo que se nos presenta. O sea, lo que se nos presenta tiene sentido, como por ejemplo cuando hablamos del pecado, ¿verdad? Hablamos del pecado, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y presentamos lo que es el pecado, adulterio, fornicación y todas esas cosas así. Las personas vienen a un entendimiento más pleno de lo que la Biblia quiere enseñar y que el pecado nos va apartando de ciertos principios morales que tenemos que tener de una vida en abundancia, de una vida llena de paz, de gozo, de felicidad. Nos va apartando de todas esas cosas lo que es el pecado. Pero muchos dirán, pero si yo vivo una vida tranquila, como una vez me dijo un canadiense, me dijo, yo vivo una vida tranquila, ¿verdad? Vivo con mi familia, tenemos aquí las cervezas, nos emborrachamos todos juntos aquí en la familia y nos alegramos y estamos felices. Yo creo que yo no necesito de Dios porque yo estoy feliz. Bueno, ciertamente así es. Si él pues vive una vida tranquila y feliz, él no necesita de Dios. Pero hay algo que se llama eternidad, de que nos va a traer a nosotros como seres humanos a un acercamiento a la palabra del Señor, que pongamos atención a la palabra de Dios, porque nosotros somos seres eternos y vamos a pasar la eternidad en algún lugar. Y lo que más pesa en conocer a Dios es cuando tú vas a morir. Porque ciertamente la palabra de Dios nos enseña de que usted va a morir por cuanto está predestinado al hombre que muera tan solo una vez y después de esto el juicio. Cuando usted murió, ahí va a necesitar a Dios. Tal vez hoy no lo está necesitando. Tal vez hoy usted tiene todo, tiene su cervecita, tiene todo lo que usted necesita, su casita, tiene su riqueza, tiene su buena cuenta en el banco y usted siente que no necesita de Dios. Pero en el día de la muerte, cuando usted entregue todo su ser al creador del universo,
entonces se va a arrepentir de no haber conocido a este Dios, de no haber oído la palabra de Dios. Se va a arrepentir, porque la eternidad, hermano, dice la Biblia, que nunca, o sea, lo eterno nunca acaba. Lo eterno siempre va a estar ahí por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Es importante que preste atención. Es importante que usted oiga la palabra de Dios. Póngale atención y tome usted intelectualmente ese conocimiento que viene a su intelecto, lo analice y diga, bueno, hay razón, tiene razón, la Biblia tiene razón. Nosotros somos seres así, somos seres de pecado. Nosotros pecamos, ¿verdad? Nosotros cometemos errores. Nosotros tenemos muchas veces enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Que necesitamos curarlas. Y a veces hay enfermedades espirituales que ni las entendemos ni las comprendemos. Pero viniendo al camino de Dios, nosotros podemos comprender todas estas cosas. Entonces, es bien importante el oír la palabra de Dios para que la fe en este creador del universo, que es Dios, se amplíe en su vida. Y para eso estamos aquí en Adelante a la Perfección, para que usted pueda comprender y pueda entender que hay un Dios en los cielos que le ama y que no quiere que usted sufra por la eternidad. Muchas bendiciones y que el Señor Jesucristo lo guarde y lo bendiga en esta preciosa tarde. Adelante, mi hermano. Gracias, Pastor Oscar Cabrera. Muchísimas gracias también al Pastor Alfredo Palacio desde Cúcuta por este tema tan importante, gloria al Señor, que se ha tocado el día de hoy. Y deseamos que sea de gran bendición para su vida. Saludamos a los hermanos que están conectados, gloria al Señor, de manera directa. Dios les bendiga.